Bueno, bon dia, Vicent, hem tornat. Hostia, ya fa 2 mesos, ¿eh? Ja fa 2 mesos. Què tal les vacances? Buah, yo las he disfrutado muchísimo. Sí? Sí. No te veig morenet, eh? No, yo fuchis del sol, vamos. Bueno, un altre nivell de felicitat, no? Sí, tío. Bueno, on estem avui? Que guai, m'encanta este lloc. A mí se me hace raro, ¿no? Porque estamos detrás de las cámaras, solo nos ven a ti y a mí, pero aquí Claro. tenemos un montón de gente. Saludad, decid hola, no se os ve, pero se os oye. Decid hola. ¡Hola! Ay, me encanta. Qué cutre ha sonado, ¿eh? Pero está guay. Estem en la Patacona, en l'institut. Sí. En l'IES Patacona. Que mos agrada molt vindre així. Mos agrada molt fer activitats, se sentim còmodes, ens tracten bé. Es que para hablar tú y yo solos, un café es Ya. más eficiente. Molt bé. Pero aquí con todos mola más. Saps el millor de tot? Que estan tots i no saben, no tenen ni idea què anem a fer així. Algú sap el que anem a fer avui així amb vosaltres? Uno por aquí. Hablar molt bé de sobre... Bueno, quasi, Podria quasi. ser, podria quasi, ser, Quasi, però no. quasi. Primer de tot, jo sóc Lluís, val? Perdó, digues. No, més important el que tu digues que jo. El què? Les què? Tecnologías. Tecnologies. Podria ser. També, molt bé. Pero apunta el tema. Molt bé, apuntem el tema. Primer me presento, jo sóc Lluís Albert, val? I junta a Sandra, no sé on està Sandra, l'he perdut. Ah, vale. Vale. Venim de l'Espai Jove, sabeu on està l'Espai Jove d'Alboraya? Que alci el braç qui sàpiga on està l'Espai Jove d'Alboraya. Molt bé. Que alci el braç qui hagi utilitzat alguna vegada l'Espai Jove d'Alboraya per algo. Molt bé, anem avançant, anem avançant. Venim així i este és el nostre programa que se diu No te dejo en visto. Vos sona de veure-lo per internet, de veure-ho per Instagram o veure-ho per YouTube? Veus? Tu dius que sí, te sona, eh? Vos sona de algo. Els nostres caretos vos sonen de algo, eh? Claro, tu me tens ja molt vist. De la casa. Jo a tu també, eh? A tu també, no te vagis a salvar. I estem parlant de No te dejo en visto, un projecte que duem des del Departament de Joventut amb Vicent Ginés, en el qual tractem diferents temes que vos atenten a vosaltres. I, sincerament, ixen de les vostres inquietuds i les vostres necessitats. Cada mes tractem un tema. Hem tractat el bullying, l'estrès, l'autoestima. Teniu 9-8 que podeu veure'ls en YouTube i en Instagram fent un directe, perquè estem emetint en directe, eh? Això està eixint en directe per a tot el món, eh? Solo 3 personas. ¿Solo? 4. Ah, vale. ¡Vamos! Quan arribem a 10 informa'm, que anem a fer un... Vale? I el que... Y ahora la pobre no va a dejar de mirar ahí. I el tema d'avui, imagineu-vos, estem en setembre. Què penseu que volem parlar avui així amb vosaltres? Quin tema... Què acabeu de començar ara fa poc, fa 2 setmanes? L'institut, el curs, molt bé, molt bé. Entonces hem decidit parlar de l'inici de curs, noves oportunitats, no, Vicent? Venga. Sí, li tirem? Sí. Heu començat tots bé i totes bé el curs? Sí. Vale. Pues mira, anem a començar en una dinàmica i és que la meva companya Sandra vos va repartir 2 pòsits. En un groc aneu a apuntar aquelles coses bones que heu tingut del començament de curs. Vale? 3 coses bones. La que vulgueu. I en el rosa aneu a apuntar allò que no ha sigut tan bo. Cuidado con la cámara. Vale? Aneu apuntant. De tota manera, podeu anar preguntant allò que vosaltres vulgueu a Vicent. Vale? Vicent, què ens podries dir de començar una cosa de nou? Quina ha de ser l'actitud a seguir? La actitud a seguir. Esto es divertido porque van a estar más pendientes de ella repartiendo los posits que de lo que voy a decir. Sí, yo. però no, per fer una intro. Pero yo voy Sí, tú lanzando fes intro. speech. Venga, vamos allá. S'esperem un poquet? Sí, Vale. lo veo con claridad. Esto es També lo que tenim, veía. mos ajuda Maria, mos està ajudant Maria, que ha vingut des de Màlaga a ajudar-nos. Gràcies, Maria. Adrede a... Ha vingut adrede a estar amb vosaltres, eh? Perquè no s'ha... Sou uns privilegiats. Además, mola porque luego para editar esto yo corto este cacho, le doy velocidad y haciendo tuyo ahí... Pues som youtubers, som influencers. Som... Bueno, youtubers puede ser, influencers está por ver, ¿eh? Vale, anem allà. En el amarillo las buenas, en el rosa las malas. Les males. Màxim 3, eh? Pues tacha y vuelve a hacer. No, en el groc les bones i en el rosa les males. Es anónimo, por si había alguna duda. Anònim, eh? Anònim.
Cosas malas. Es que el bocadillo de... Aquí las cosas buenas. En el rosa, buenas. En el rosa las malas. No pasa nada, pasa nada. Tacha... No. Pues no está, fica, no n'hi ha res rar. Da igual, escribe y con eso está bien. Sandra, va, me aclaré. En el rosa que van. En el rosa les males. I en el Creo que groc, hemos cambiado 3 veces, pero está perfecto. això està gravat, així que després me donareu la raó, que ho he dit des del principi, però bueno, ja Yo no veureu. tergiversaba ahí. Ja veureu. Tarata. Poner una B de buena en el post que habéis puesto las buenas, por favor, y una M de malas en el que habéis puesto las malas. Y así ahora cuando lo peguemos aquí... Molt bé. Per exemple, bones, els professors i les professores que ens han tocat, que els tenim així mirant-nos. Males, que continuem tenint un espai deplorable, ho sent dir-ho, però he tornat a vindre així i dir, això no canviarà la vida, Quan tindreu el nou institut, ja que se mereixeu. Increïble, Bienvenidos. ¿Qué pasa, un par de Iván? posits. ¿Dónde hay que poner cada cosa? O sea, pon la M de malas en un lado y la B de buenas en otro. El rosa para las malas. Por ejemplo, Ja està. que al final hemos liado. ¿El qué? ¿Estudiar cosas malas? No. Tú ponlo. Todo lo que pongáis está perfecto. Aprendre... ¿Vale? Hay una gran diferencia entre aprender y estudiar, ¿eh? Sí, per això, anava a dir, aprendre coses bones... què més coses? Quantes tenim? Quants tenim? Mira a veure quants tenim. No, d'ahí, el número de... ¿Tres? Bueno, Hemos bajado ahí. ostras. No, pero se han unido más de 10, Sí? Oh. Vale. Estem en prime time, Prime time escolar. ¿No? Y ahora es cuando se conecta gente de otras clases, que dices tú, ¿cómo se estaban conectando? Espera, no, espera. Sandra, que... ¿Lo podéis recoger los posits? Sí, perfecto. Si lo tenéis, levantar la mano, porfa, y pasan a recogerlo. Dona María, perfecto. Gracias. De la silla para acá, ¿vale? Que no lo pegues en ese borde que no se ve. Hay que doblarlo. Nada, no, porque lo vamos a pegar aquí, para poder leerlo. Pa, para, pa, pam. Pa, para, pa, pam. Valer, vinga, si sols Allí. se vos socorre una, Allí. una. No sé, no, tampoc li doneu moltes voltes. Allí, ¿Sabes? Tampoc li doneu moltes voltes. Si está dejando vos todo. ha corregut una. que me ha dejado la novia. Y tú lo pones como bueno o como malo, lo que quieras. Bueno. Sandra. Ya está. Vale. Vale. Comencem per les males, Vicent, i acabem en les bones, així com a reforç positiu. Jo te vaig llegir i quan tu vulguis dir, pare, sobre això. Vale. Tires, ¿vale? Venga, un segundo. ¡Al fondo! Allá. Esto es bueno. Sí? Sí. Y esto es malo. La técnica de la M y la B ha sido... Vale, el no hay res mal, a lo mejor lo pondría yo en... Bueno, pero... Te dejaré. Vamos terminando, por favor. Cultivamos ahí, lo que sea.
¿Ya está? ¿No quedan más? Están en ello, pero mientras te echo un cable. Les ahorro a ellos. ¿Ya está? Vale, Vamos allá. anem Espera, allà. espera. Toma, toma. Te vas a hartar. Molt bé. María. Ja està, Maria? Vale, perfecto. Vale. Anem començant, Vicent, te Sí, pareix? dale, dale, dale. Vale, doncs anem a anar Ja. llegint, que han dit. Madrugar, anem a començar per les coses males, allò que no vos agrada, vale? Heu dit madrugar. Pero, ¿cuál es el propósito de esta historia? Res? Vale, pues os cuento dos cositas, ¿vale? Antes de empezar, para que hagamos una pequeña introducción. Vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Mi especialidad, ¿vale? Yo me llamo Vicent Giner, mi especialidad es esto, ¿vale? La cabeza. Dentro tenéis a vuestro mayor aliado y también a vuestro mayor enemigo. Lo que no nos damos cuenta es qué clase de pensamientos te están jodiendo la vida. Entonces, mi especialidad es que te des cuenta de qué es ese pensamiento que te está amargando la existencia. Pero os voy a pedir un favor, ¿vale? Y esto lo pido muy en serio, y es, no creáis nada de lo que os voy a contar. Yo no tengo ninguna verdad, absolutamente ninguna verdad. Sí he estudiado, sí me he formado, sí tengo experiencia, pero no tengo ni idea, absolutamente ni idea. A veces algún zumbao prueba lo que le digo y le va bien, lo cual me alegro un montón. Pero lo que os pido es esto, que lo probéis, que digáis, vale, yo tengo este pensamiento, pero ¿qué tal me va? Y si ese pensamiento te está llevando a que tu vida, pues no te va tan bien, cuestiónate lo que estás pensando. Y a lo mejor dices, ostras, de las 40 ideas que vamos a compartir, a lo mejor una de esas ideas dices, pues voy a ponerla en práctica a ver qué tal. Y saca tus propias conclusiones. Pero ni ningún docente, ni yo, ni Luis, absolutamente nadie tenemos la verdad. Descubre cuál es tu verdad. Pero ¿sabes cuál es vuestro problema? Y también el mío. Que creemos que ya lo sabemos. Que creemos que ya lo sabemos. ¿Y cuántas veces ves una pareja que está con otra persona que no le está haciendo feliz, pero la quiere muchísimo? ¿Os ha pasado esto? ¿O lo habéis visto alguna vez? ¿O estás con un amigo que te trata como una mierda y dices, ah, sí, es que es mi amigo? ¿De verdad ese es tu amigo? No voy a entrar ahí porque esos son otros temas que hemos visto. Pero la idea es coger estos pensamientos y usarlos. Y soy súper cotilla, así que si habláis por el fondo, hola. Me interesa, así que compartid lo que queráis en el momento que queráis, ¿vale? Yo os voy a empezar a leer esto y de aquí vamos a sacar algunas ideas. Algunas ideas. Si alguno queréis que entre, levantadlo y decir, Vicent, métete. Y yo me meto. De todo tengo una opinión, ¿vale? Me meto ahí. Pero algunos me llamará algo y lo comentaré, algunos no me comentaré. Ahora bien, si tenéis cualquier idea, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, levantad la mano. Vuestras caras no van a salir, pero vuestras preguntas tienen muchísimo más valor que lo que yo voy a decir. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Tengo vuestro compromiso, sí o no? Sí. Hostia, qué sosos, ¿sí o no? Sí. Vale, genial, vamos a por ello. Vale, anem allà, Vicent? Venga, después de esta pequeña speech, Molt nos bé. metemos. Vale, madrugar, estudiar, allò que no els agrada, vale? Alçar-se pronte, mal de gola de tant de parlar, estudiar, el temps del pati... Yo me puedo meter ya en varios si Sí, quieres. sí, claro, pues ya está. ¿Tú ¿Me metemos? paras? Sí. Venga. ¿A cuántos no os gusta estudiar? Levanta la mano. Gracias, gracias por mi edad. ¿A cuántos sí? Para que yo me haga una idea. Perfecto, 2 o 3. Privilegiados. Genial. La estadística dice esto. Cuidado, no es lo mismo estudiar que aprender. De hecho, hemos empezado un poquito hablando de esto. ¿A cuántos os gusta aprender cosas nuevas? Hostia, claro que sí. Pero fíjate, ¿no? Es interesante que casi todos, ¿no? Aunque no se ve en cámara, casi todos os gusta aprender cosas nuevas. Pero no a todo el mundo nos gusta estudiar. Esto es muy interesante. Yo quiero haceros una pregunta. Empieza el curso, ¿vale? Ya os lo digo ya. Este curso va a ser la misma mierda que el año pasado. Si alguien tenía aspiraciones que fueran diferentes, lo siento. Va a ser exactamente igual. ¿Y sabéis por qué va a ser exactamente igual? Porque vosotros sois las mismas personas. Y vais a empezar el curso con la misma actitud que tuvisteis el año pasado. Alguno de vosotros, algún iluminado, ha vivido algo durante este verano o al final del curso tal, que dice, yo este año lo abordo de manera diferente. Felicidades. Felicidades. Pero para la gran mayoría va a ser exactamente lo mismo. Y si el año pasado fue una mierda, este año va a ser otra mierda. Y tienes que tenerlo muy claro. Y no depende de los profesores, de las asignaturas, depende, porque eso está ahí y eso no cambia.
Lo único que puede cambiar es mi actitud. ¿Qué es lo que puede cambiar? Repetid conmigo, ¿qué es lo que puede cambiar? Mi actitud. Es lo único. Es lo único que tengo control. Entonces, ¿estudiar va a ser atractivo en algún momento? No. Para algunos que os gusta, sí. Me alegro un montón por vosotros. Pero para el resto, no. Si no te gusta estudiar, no te gusta estudiar. Para mí fue una liberación cuando acabé el sistema educativo. Porque a mí estudiar no me gustaba. Me encantaba aprender, pero para nada estudiar. Ahora bien, este sistema funciona con estudio. ¿Pensáis cambiar el sistema en algún momento? Y la respuesta es... No. Ojalá alguno de vosotros se haga político, cree una reforma educativa, lo cambie. ¿Quién dice que no? Claro que sí. Pero eso no va a cambiar. Os podéis quejar de los profesores, os podéis quejar de la metodología, del lugar que tenemos. Genial, ¿depende de mí eso? Y la respuesta es... No. Con lo cual, mientras te sigas quejando de eso, nada va a cambiar. Si quieres un año diferente, tú tienes que hacer cosas diferentes. Y la vida es así. Y la vida es así. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Decía Einstein, o es una frase que se le mete a Einstein, es de locos pretender obtener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Con lo cual, si yo quiero que este año sea diferente, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que sea diferente? Yo. Porque si depende del resto, no va a poder. A lo mejor tenéis suerte y viene un profesor nuevo que os motiva más. Oye, de lo que yo me alegro. A lo mejor empecéis de un amigo nuevo que está motivado, que le gustan los estudios, genial, y te motiva y te contagia eso. Me alegro un montón por vosotros. Pero si esperáis que venga eso y que eso os salve el culo, estáis jodidos. Os auguro una tremenda agonía y frustración el resto de vuestra existencia. ¿Alguien tiene dudas? No. Y como os he dicho, no me creáis, ¿eh? Seguid con la misma actitud y ya veamos cómo os va. Pero si alguien quiere algo diferente, tiene que hacer cosas diferentes. La gran mayoría habéis dicho, no me gustan los estudios. Me meto ahí, ¿vale? Yo os hago una pregunta que al principio va a doler, pero si encontréis una respuesta os va a encantar. Y la pregunta es, ¿tú para qué estudias? Y yo no tengo una respuesta para esto. Pero es imprescindible que la tengáis. Porque si no tengo una respuesta para esto, no le encuentro sentido a estudiar. Para poder trabajar en lo que yo quiera. Genial, ¿y qué es lo que quieres? Para aprender más. ¿Y qué es lo que quieres? Ahora voy contigo, que me gusta. ¿Y qué es lo que quieres? Ese es el problema. Gracias. Ese es el problema. Que no sé lo que quiero. Entonces tengo un sueño así ambiguo, que dices, bueno, que me gustaría trabajar algo que me guste, pero no sé lo que me gusta. Entonces llego a clase, tengo una asignatura de mierda que no me gusta nada, y digo, ¿para qué coño estoy estudiando esto? Y miro a mi futuro y digo, para trabajar de algo que... ¿Eso te pone horny? ¿A qué no, verdad? Hay algunos que lo tenéis claro. ¿Cuánto tenéis claro ya definido lo que queréis hacer después? Bien, bien, algunos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si lo tienes claro, y eso que te imaginas, como digo yo, te pone horny, que dices tú, joder, sí, yo quiero eso. Si de verdad te gusta, vas a hacer lo que sea necesario para poder conseguirlo. ¿Me he explicado? Sí. ¿Por qué? Porque lo quieres. Y lo siento, si no estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, es que no lo quieres tanto. Y las excusas te las metes por el culo. Porque el único que tiene que luchar por tus sueños eres... Joder, empieza fuerte, ¿eh? Ya, tío. Empieza fuerte. Pero es que esto me enerva. Oigo un montón de gente que dice, sí, yo quiero este sueño, ya, ¿y qué estás haciendo por conseguirlo? Pues jugar a la Play. ¿Qué tal te va? Yo no voy a juzgarle. Pero me parece de ignorantes pretender querer una cosa, tener un sueño y no estar haciendo nada por conseguirlo. Y quejándote de que las cosas no avanzan. Para aquellos que tenéis un sueño, felicidades. Porque te puedes agarrar a tu sueño y tienes claro que este problema de matemáticas o este ejercicio de historia que no lo tragas, tienes claro que eso es un paso más hacia tu sueño. Felicidades. Los que no tenéis sueños, estáis jodidos. Pero tenéis un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Aprobar. Va más allá de eso. Eso vendrá después. Muy bueno, pero vendrá después. Tener un trabajo que por lo menos te dé para comer. Casi. Pero no te conformes con comer. A día de hoy, aquí en esta sociedad occidental, nadie muere de hambre. Ay, todo.
que te guste, que tengas un sueño, que tengas algo que te motiven, pero os han dicho que no tenéis que soñar. Os han dicho que tengáis los pies en el suelo, que no seáis demasiado ambiciosos, que el éxito solo está para unos pocos. ¿Os suena esto? ¿O me lo estoy inventando? Atrévete a soñar. Me encanta lo que has dicho. Me encanta. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que dices? Joder, es que haría lo que fuera necesario. Ahora bien, os hago una pregunta. ¿Pensáis que vais a encontrar vuestro sueño aquí en el sistema educativo? Algunos sí, ¿eh? Pero no todos. Me encantaría ver cómo un adiestrador de perros descubre su pasión aquí, en el sistema educativo. ¿Lo va a descubrir? No, claro que no. O está en contacto con los animales o no lo va a descubrir. Seguro que aquí tenemos algún maestro de yoga o una maestra de yoga que le flipa, que le diría ese genial, pero todavía no lo sabe porque nunca lo ha probado. A lo mejor aquí tenemos un experto en idiomas, concretamente en coreano. ¿Pero cuántos estudiáis coreano o lo habéis probado? ¿Siempre hay alguien? ¿No hay nadie? Claro, ¿cómo voy a saber que esa es mi pasión si no lo he probado? Pues ¿Queréis un año diferente? Hay que hacer cosas diferentes. Pues hablar. Y lo primero, que tengas un sueño. Si querías hablar, no te he visto porque Ah, estás no, ya como tapando. me estás fingiendo que sí, ¿Vale? Ah, vale, vale. ¿Lo tenemos claro? ¿Para qué estudias? Porque muchas veces estudio para que mis padres no se enfaden. Muchas veces estudio para que me den permiso para salir a hacer cosas. Muchas veces estudio para que no me riñan. Y muchas veces alguno de vosotros decidís que no queréis seguir estudiando. Bien, está bien. Yo no voy a juzgaros. La pregunta es, ¿esa decisión que estás tomando te apoya para tener la vida que deseas o no? Porque lo más probable es que... No. Yo no puedo hacer nada por vosotros, ¿eh? Solo haceros esta pregunta, ¿para qué hago las cosas? Me pongo un poco más hierbas, ¿vale? Con tu permiso, Luis. ¿Para qué te levantas por las mañanas? Yo me confieso con vosotros. Yo me levantaba por las mañanas con... ¿Qué edad tenéis? 15. Mira, con 15 ya me levantaba para eso. Con 15 años me levantaba... Bueno, con 14 me levantaba para ver a la chica que me gusta, ¿vale? Pero con 15 me levantaba para bailar breakdance. A mí no me gustaban los estudios. No voy a hacer otro molino aquí. Luis, ya está grabado, ¿vale? Lo tenéis en uno de los No te dejo en vista. En el anterior. En el anterior, que lo verán pronto. Pero yo me levantaba para bailar. Me encantaba en el patio aprovechar esto y el resto del tiempo lo iba aprovechando y para no crear problemas iba probando. En segundo de la ESO me cayeron 9. 9 me cayeron. En tercero empecé a estudiar. ¿Por qué? Yo encontré un para qué estudiar. ¿Fue un sueño? Más o menos. Yo estaba saliendo con una chica que sacaba todo 10. Y a mí me caían 9. Y mi madre, la cabrona de mi madre, coge y me dice, ¿has visto sus notas? ¿Has visto las tuyas? Si quieres que siga contigo ya sabes lo que tienes que hacer. Y me puse las pilas, ¿eh? Hombre, sí me puse las pilas. ¿Cuál era mi para qué en ese momento? Estar con ella. Para seguir con la chica de... Exacto. Conseguí aprobar y por supuesto me dejó. Joder. Ya que si quieres te miento, ¿vale? Esta historia acaba bien pero por otros lados. Ahora bien, ya me di cuenta que era capaz de aprobar. Ya no era un problema de poder, era un problema de querer. Y empecé a descubrir que tenía otros para qués. Otros para qués. Por ejemplo, a partir de ahí empecé con la magia, empecé a hacer ilusionismo, con cartas. Y el instituto era mi conejillo de indias. Entonces yo venía a clase para practicar magia, poder hacerlo y poder seguir haciendo todo esto. Y seguía estudiando. Y de repente un día apareció un sueño que era dedicarme a esto, a resolver conflictos. Y entonces sí me puse a estudiar, de verdad. Porque me encantaba. Porque me encanta meterme en tu cabeza y reventarte la mente. ¡Oh! ¿Has visto Walking Dead? Pues más o menos. ¿Por qué? Porque me gusta ver cómo una idea se mete dentro del cerebro, cambia la forma de pensar y cambia la forma de vivir. Pero eso es mi para qué. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Tú? ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta que tienes que hacerte? ¿Para qué? Gracias. ¿Cuál es la pregunta que tienes que hacerte? ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta que tienes que hacerte? ¿Para qué? Si os quedáis con eso, yo me quedo por satisfecho. Continuem, Vicent? Sí, porque si no... Respira un poc, que no, te no, veig... No. Yo venía a fuego, Luis. Uau, He venido a fuego. que intensito, Intensito. Vale, Es que el verano me sienta muy bien. ya ho veig. Continuem. Levantarse a las 7 de la mañana, tener deberes, tener que estudiar, que s'han acabat les vacances, que no nos han tocado con nuestros amigos en clase, l'institut, que l'institut està lluny, madrugar... Hasta ahí. ¿En cuál nos metemos?
¿Cuál queréis que nos metamos de todo eso que habéis dicho? Madrugar. ¿Lo piden ellos? ¿Quién soy yo para entrar ahí? Perfecto. Hay 3 tipos de personas. ¿Cuántos tipos? 3. Hay unas personas que funcionan muchísimo mejor por la mañana. Muchísimo mejor. Dice, yo no soy de esas. Hay unas personas que funcionan muchísimo mejor por la noche. Y hay otras personas que funcionan mejor pues de 8 a 8. ¿Vale? Por el medio. Son los colibríes. Estos son genotipos. Son 3 tipos de personas que su biología funciona mejor así. La gran mayoría están de 8 a 8. Pero hay algunos que estáis por arriba y estáis por abajo. El sistema educativo tiene un horario generalmente diurno. Yo por las mañanas no funciono, lo reconozco. Yo por la mañana no funciono. De hecho, la carrera la estudié por la tarde y bendito el día. Yo cuando me pusieron las horas por la mañana y podía faltar a clase, yo las primeras horas nunca iba. Porque estaba durmiendo. Literalmente. Pero descubrí cómo funciono yo. Y esta es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo funcionas tú? Porque te van a decir que hay 20.000 formas de hacer las cosas. Y la pregunta clave es, ¿y tú cómo funcionas? ¿Cuál es tu mejor método para estudiar? El tuyo. ¿Sabes cuál era el mío? Yo me preparaba un resumen de las preguntas y me dedicaba a llamar a los amigos y a contarles yo el temario. Y cuanto más lo contaba yo, ellos aquella, ¡ay, gracias por explicármelo! Digo, sí, lo hago por ti. Mentira. Lo hacía por mí, porque cuanto más lo contaba, más lo aprendía. Y luego yo iba y lo redactaba. Pero a mí resúmenes, mapas, tal, ¡buah! A mí no me iba bien. Pero genial, descubrí cuál era la forma que a mí me funcionaba. Con respecto a las mañanas, ¿cómo consigue uno madrugar y despertarse despejado? Teniendo una rutina. ¿Teniendo una rutina? ¿Me puedo meter ahí? Interesante. Despertándote antes. Despertándote antes, interesante. ¿Algo más? Venga, os doy 2 claves. Para madrugar, lo primero que hay que hacer es... Dilo. Acostarte pronto. Lo siento, no vengo a hacer amigos. Pero depende de la hora que te acuestes, dependerá de la hora que te levantes, o cómo te levantes. Y esto es una mierda como una casa. Porque a muchos nos gusta estar tarde. ¿A cuántos os gusta acostaros tarde? ¿A cuántos os gusta levantaros temprano? ¿Veis la incongruencia? Entonces, si de verdad quieres levantarte temprano y estar despejado, ¿qué tienes que hacer? Acostarte pronto. Y luego aquí ya vienen 2 cositas muy interesantes. La primera es, si me acuesto pronto y me voy a dormir, mi consejo es no te levantes para ir corriendo, desayunar y venirte a clase. Porque llegas a clase y estás, ¿qué te? Que te duermes. Total, que te duermes. Levántate un poquito antes, espabila, haz algo que te guste, algo de deporte, algo que te active. Joder, qué pereza. Pero empiezas mejor el día. Os cuento un secreto, ¿vale? La primera media hora, a lo que le dedicas la primera media hora de tu día, condiciona el resto de tu vida. Si me levanto de mala hostia, me voy a pasar gran parte del día cabreado, de mala hostia. Si me levanto y me cuido y estoy de buen humor, me pasaré el día con mucha más paciencia. Esto, profesores, por favor, también apuntároslo. ¿Vale? Porque vas con otra actitud a la vida. Yo todos los días me levanto, lo primero que hago es hacer algo de deporte, luego me pongo a leer, me leo un libro, me pongo a fuego y luego ya empieza mi día. Y empiezo con buen humor que flipas. Y lo último, nos han dicho que tenemos que dormir 8 horas, ¿verdad? Vale, pues eso es una de las grandes mentiras. Dormimos en ciclos de 1h30. Dormimos en ciclos de 1h30. Es decir, de momento que te duermes y tú acabas un ciclo de descanso, el descanso dura 1h30. Si te levantas a mitad de un ciclo, te levantas hecho polvo. Y esto está comprobado científicamente. Con lo cual, si tú haces 1h30 más 1h30 son 3, 1h30 más 1h30 son 6, 1h30 son 7h30. Con lo cual, dormir en 8 horas, me levanto a mitad de un ciclo. Con lo cual, me levanto reventado. Entonces, es incluso mejor que duermas 7 horas y media y para vuestra edad, lo ideal es que duermas 9. Y esto la gente no lo sabe. Y llevamos todos los días levantándonos a mitad de ciclo y levantándonos reventados. Yo sé que de todo esto a lo mejor aplicáis, alguno aplica algo. Con uno lo aplica me quedo contento. ¿Os sirve por el tema de madrugar? ¿Os ayuda? Y si además tienes un para qué madrugar, pues entonces ya lo hemos petado. Molt bé, Vicent. És que hemos quedado un quart d'hora, no? M'estan informant, que ràpid.
Qué bueno. Dale, sigue, Acabem sigue. a les 12, era, no? És així, no? Sigue, sigue. Anem a llegir les parts Vinga. bones, ¿vale? Perquè les roïns al final van totes per la mateixa, me encanta, Lluís, que tú eres mi contenedor, tío. Si no, yo me vengo a fuego y... No. Anem a llegir que crec que són positives, és prou revelador llegir-les, ¿vale? Vinga. Coses que els agraden aprender los profesores, m'ho han ficat molts, las clases, Qué guay. la clase compañeros, me han acogido muy bien en el grupo, aprender más cosas cada día, maravillosos profesores, los compañeros y profesores, els companys, els profesors, he conocido a gente nueva, los amigos de la clase de los profes, me ha tocado con 2 amigos de clase, me gusta mi clase, los amigos, no hay mal ambiente, Que guai. tus amigos, vull dir-te, al final se repeteixen tots entre... I tots coincideixen en que els companys, el professorat i sa unió fa que estiguem més a gust, se puguen realitzar de la manera procedent i la que ells consideren que han d'estar. Com consideres esta conclusió? Que estáis llegando a una verdad universal. Que al final la calidad de tu vida depende de la calidad de las personas con las que te rodeas. Os repito esto, ¿eh? La calidad de tu vida va a depender de la calidad de las conexiones que tienes con tu entorno. Si yo tengo conexiones honestas, profundas con las personas de mi entorno, lo voy a disfrutar un montón. Pero como yo me sienta solo, me sienta distante, como hablamos la última vez que vinimos aquí, que hablamos sobre acoso escolar, ahí voy a sufrir muchísimo. La peor época que yo pasé fue la época en que yo no sentía que no tenía amigos. A mí en tercero de la ESO, mi grupo de amigos me dijeron que no querían saber nada de mí. ¿Y tú sabes cómo se siente una persona cuando te dicen eso? Mal. Tremendamente mal. Hay mucho sufrimiento. Por suerte yo tenía habilidades sociales y reconectaba con alguna persona y de ahí enganchaba y siempre tenía alguna conexión que me hacía tirar para adelante. Pero cuando tienes, si te faltan esas conexiones, el camino es muy duro, ¿eh? ¿Me permitís daros un consejo? Que no os fiéis de mí, ¿vale? Pero yo os doy un consejo. Ampliad vuestro círculo social. Es decir, conoced nuevas personas. Aquí hay gente muy guay, pero es que hay muchísima gente muy interesante fuera. Y es probable que el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, tu mejor amigo, o esa persona con la que vas a compartir el resto de tu existencia como amistad, como tal, no la conozcas en esta aula. Todo lo que te permitas de conocer otras culturas, otras mentalidades, otras formas de hacer, a ti te van a conectar muchísimo. Sobre todo porque a lo mejor quizás veas una amistad que dices, hostia, esa amistad mola un montón. Y de repente te das cuenta que tú también puedes tener esa amistad y no es la mierda que ahora tienes. Pero si no conoces que existe, ¿cómo puedes aspirar a ello? Conocemos esta parte del mundo, ¿eh? Conocemos esta parte del mundo. Conocemos este tipo de personas. La clave está en que hagamos así. Y que abramos la mente. Y que nos demos cuenta que hay otro tipo de personas, que hay otra forma de relacionarse, que hay otra forma de vincularse. Y que tú decidas cuál es la que quieres. Pero si solo tienes 2 opciones, que es llevarme bien y llevarme mal, se queda un poco pobre, ¿no? Porque ¿cuántos de vosotros toleráis que vuestros amigos os insulten? ¡Ah, eres un hijo de puta! Esto es muy habitual, ¿o no? Es mucho. Yo lo tengo claro, ¿eh? Como un amigo mío me insulte, ni en broma, automáticamente deja de ser mi amigo. Y no me hace falta echarlo, ¿eh? Con dejar de regar una planta ya se muere. Porque no voy a tolerar, si así me tratan mis amigos, ¿cómo me van a tratar la gente que no sean mis amigos? Ampliad vuestro círculo social. Me ha encantado leer la gente que dice, ¡buah, me encanta porque he conocido personas nuevas! ¡Felicidades! Me preocupa leer a aquellos que han dicho, ¡buah, estoy súper contento porque he vuelto a caer con los mismos! Eso es preocupante. Porque llegará un día, sí o sí, que os vais a separar. De hecho, esto lo hemos hablado, ¿no, Lluís? Sí. ¿Cuántos amigos conservamos de la infancia? ¿Sabes? Poquitos. Tú creo que más que yo era. Sí, jo tinc sort des que quan ja anàvem a la guarderia, a l'escoleta, són els mateixos. ¡Qué guapo! Sí. ¿Vale? Yo de esos son tengo 0. De secundaria, 1. De la carrera, 0. ¿Quiere decir que estoy solo? No. Tengo gente maravillosa. Pero la he ido descubriendo por el camino. Es que yo, si sigo, me vengo arriba. Yo... No, crec que molt bé. Dudas, Què preguntas. vos està apareguent? Sí? Gracias. Vos està agradant?
Vos veig... Sí, de veritat? Teniu alguna pregunta que fer-li a Vicent? Vicent va estar així amb nosaltres i vindrà les voltes que vulguem. I parlarem dels temes que vosaltres considereu. Si teniu algun tema que voleu que parlem en comú, que voleu que traslladem, nosaltres lo diguem a Vicent i venim així i ho fem, Desayunaré lo mismo que hoy y a fuego. Un poco menos, un poco menos intensito. ¿Teniu alguna pregunta que fer-li a Vicent, d'algun tipus? ¿Dudas, preguntas, alguna curiosidad que tengáis? Quin tema vos agradaria tratar? Vos ve al cap? Res? Ay, es que hablar en público... Ja, és que estan... Mira, hablar en público puede ser un buen tema. És que els has deixat molt xof. De l'amor. Buah, me encanta, ¿eh? Molt bé, molt bé. Relaciones tóxicas. Relacions tòxiques, molt bé. Me la apunto. Molt guai. Me gusta Amor, mucho. relacions tòxiques, ahí podem treure algun conjunt, eh? No, yo separaría, ¿eh? Ui, és que este home... O sea, si tenemos para dos, Luis. Entonces voleu que tornem a tractar un altre tema, relacions tòxiques, l'amor, molt bé. Perdó. Otra vez, me parece, Autoestima ja tenim... Eso es que no has visto el vídeo, ¿eh? Sí que ho ha vist, però ells encara... Ah, vale, para que lo vivan, ¿no? Para que lo vivan. Sí, Qué guay, gracias. Perdona. de diferentes gustos, El què, perdó? de diferentes gustos de las personas. Molt bé. Vale, la variedad. Me gusta. Alguna més, tu? Ah, pensava que havies alçat. La libertad de expresión. Buenísimo. Molt bé. Molt bé. Uy, me apetece meterme y todo ya. Estoy aquí escuchando... Podem tornar, profes, així el mes següent, o què? Sí? Nosaltres encantats. Pues bueno, jo crec que ja hem acabat. Per avui ha sigut curt, però intens, eh? Moltes voltes més val. Intensidad. Intensitat, què tal? Un aplaudiment a Vicent. I res, novè No te dejo en visto, ens veiem a la pròxima, ja sabeu, el Departament de Joventut d'Alboraya, per a tots i totes vosaltres, seguiu-nos en Instagram i en YouTube. Gràcies.